Hola chicos, mi nombre es Sam y tengo una peculiaridad. La cosa es que tengo una inusual estructura facial. Hace que todos sientan como si siempre estuviera enojada. A algunas personas les molesta, mientras que otras no le prestan atención. Pero una vez me pasó algo desagradable relacionado con mi rostro que quiero contarles. Pero antes que nada, permítanme contarles un poco sobre mí. A pesar de que siempre parezco enojada, nunca padecí por soledad. Mis amigos siempre me han tratado con comprensión y jamás se avergonzaron de pasar tiempo conmigo. Por supuesto, tuve algunos problemas por mi cara. Mucha gente me tenía miedo. Debía parecerles que estaba tramando algo malo contra ellos. Pero dejé de tomármelo personal hace mucho tiempo, ya que me acostumbré. Aunque cuando era niña las cosas fueron mucho peor. Algunos niños huían de mí gritando de horror. A menudo jugaba sola en la caja de arena por el hecho de que tenían miedo de acercarse a mí. Pero había una ventaja que solía utilizar con bastante frecuencia. Tan pronto como aparecían los pequeños bravucones en el patio de recreo, podía espantarlos fácilmente. Tras ver mi estricto rostro, solo trataban de escapar lo más rápido posible sin dañar a otros. Mi vida era tranquila y estable hasta que mi madre dejó su trabajo. Tenía problemas de salud. Los médicos le aconsejaron que renunciara al trabajo y se cuidara tras haber tenido muchos ataques de nervios. Era inútil esperar la ayuda de mi padre. Dejó a la familia cuando yo tenía menos de un año y desde entonces se olvidó de nosotros para siempre. Mamá tuvo que conseguir un trabajo en una pequeña florería donde recibía solo centavos. Esto afectaba mucho nuestra vida porque realmente nos faltaba dinero. A veces pasaba el día en la escuela con mucha hambre, ya que casi todo el salario de mi madre se gastaba en pagar préstamos y la renta del apartamento. Me di cuenta de que no podíamos seguir así y decidí buscar un empleo de medio tiempo y trabajar después de clases. Fue entonces cuando me vi en problemas. Nadie me contrataba por mi cara de enojo. Bastaba una sola mirada para espantar a una persona. Algunos me decían amablemente, «Te llamaremos más tarde», mientras que otros directamente decían que asustaría a todos los clientes. No esperaba que mi rasgo fuera un problema para tantos empleadores. Esto me llevó a una verdadera desesperación porque día a día, poco a poco, nos estábamos quedando sin dinero. Mamá ya había pedido un préstamo a sus amigos para poder cocinar al menos algo para la cena. No obstante, la situación cambió relativamente pronto. Me contrataron como lavaplatos en un café. Me alegré de ocupar ese puesto. Sin embargo, no duró mucho. Mis compañeros me evitaban y trataban de hablar conmigo solo por asuntos del trabajo. Un día los escuché hablar de mi cara usando palabras muy ofensivas. Daban por sentado que yo siempre estaba descontenta con todo y eso me lastimaba un poco. Pero pronto me acostumbré al hecho de que nadie quisiera hablar conmigo. Solo iba a trabajar, hacía lo que se me pedía y luego me iba a casa. Todo era así hasta que ordenaron un gran banquete en nuestro café. Todo se puso patas arriba ese día. Nunca antes habíamos recibido pedidos tan grandes. Nuestro jefe estuvo nervioso y enojado todo el día y cuando supo que uno de los camareros debía irse a casa con urgencia, literalmente enfureció. No podía defraudar a los invitados, por lo que me nombró mesera esa noche. Mis compañeros se sorprendieron por la decisión, pero mi jefe se negó a escuchar sus discusiones. Me dijo que si hacía bien el trabajo, me dejaría trabajar como mesera en el futuro. Me alegraba tener esa oportunidad porque en ese caso mi salario aumentaría significativamente. Pero mi entusiasmo se desvaneció de inmediato cuando entré por primera vez al salón con los invitados. La gente se daba vuelta y me miraba susurrando a mis espaldas. Sabía perfectamente de qué hablaban, pero traté de no entrar en pánico. Sin embargo, una hora después, un cliente se dirigió al jefe y le pidió que me reemplazara por un camarero más amable y atractivo. Casi rompo en llanto al escucharlo, pero decidí no rendirme. Acercándome a una de las mesas, traté de sonreír amistosamente a una niña. Los ojos de la niña se agrandaron, se apretó contra su madre y luego comenzó a llorar muy fuerte. La sonrisa en mi rostro lucía ladina y maliciosa a pesar de mis emociones. De inmediato me disculpé con los padres de la niña, pero parecían las excusas de una chica traviesa y enojada que estaba cansada de todo allí. Luego los invitados del café tomaron el libro de quejas y pidieron llamar a mi jefe. Cuando mi jefe me estaba regañando frente a todos, di rienda suelta a mis emociones.
Le dije furiosa que había hecho todo lo posible por ser simpática y que de hecho mis colegas eran mucho menos amables que yo. En ese momento mi rostro no solo estaba enojado, sino además increíblemente feo. Asustado, mi jefe se alejó un par de pasos de mí y luego me pidió que saliera del pasillo y lo esperara en la cocina. Esa misma noche, como imaginarán, me despidieron. Llegué a casa de muy mal humor, pero además me esperaba otra sorpresa desagradable. Mamá dijo que tendríamos que mudarnos fuera de la ciudad si nuestra situación financiera no mejoraba. Literalmente quedé paralizada tras escuchar esta noticia. Me imaginaba lejos de mi ciudad natal y de mis verdaderos amigos. Pensar en eso me disgustaba mucho porque no quería irme de la ciudad. ¿Qué pasa si todos allí me evitan y me insultan por mi cara? Quería ayudar a mi madre a mejorar la situación económica de la familia, pero no sabía cómo hacerlo. Por desesperación reaccioné de manera precipitada y luego tuve que pagar un costo por ello. En nuestra escuela había una leyenda sobre una mansión abandonada donde guardaban antigüedades caras. Sin embargo, nadie iba allí porque mucha gente tenía miedo de los fantasmas. No creía en los fenómenos paranormales, así que decidí ir. Realmente quería encontrar algunos tesoros que nos ayudaran a salir de la difícil situación. Cuando entré a la mansión, en cierto punto me sorprendió. No parecía abandonada en absoluto y había muchas cosas interesantes y valiosas en su interior. Sin embargo, no pude tomarlas porque alguien rápidamente me agarró. Empecé a gritar y a pedir ayuda. Por un minuto creí que era un fantasma, pero era solo un guardia. Aún no me había dado cuenta del todo que se trataba solo de un humano y cuando me agarró comencé a gritar fuerte y amenazante. La expresión de mi rostro lucía como si quisiera atacarlo y tratarlo de una manera cruel. Crean o no, el guardia se asustó mucho. Al principio incluso estaba por usar una pistola paralizante, pero luego recobró el sentido, me puso a las esposas y llamó de inmediato a la policía. Resultó que este edificio dejó de estar abandonado hacía mucho tiempo y estaban llevando a cabo unas remodelaciones en él, así que inapropiadamente entré en el territorio privado de alguien. Mientras estaba sentada en la comisaría moría de vergüenza. Vi que mi madre estaba molesta por lo que hice. De alguna manera persuadió a los dueños de la mansión para que no presentaran cargos en mi contra. Estuvieron de acuerdo, pero aún así querían que pagáramos una multa. Así que les conté por qué entré a su casa con la esperanza de que simpatizaran con nosotros. Pero mis esperanzas fueron arrolladas. Aún debíamos pagarles una multa. Para ello, mi madre vendió todas las joyas que le regaló su abuela. Sabía lo valiosas que eran para ella y me sentí terrible por lo que hice. Mamá ni siquiera me regañó. Ella solo me dijo que no volviera a hacer lo mismo, pero eso no me hacía sentir mejor. Seguíamos sin dinero, lo que significaba que tendríamos que irnos de la ciudad. Creía que la mala racha en nuestra vida duraría para siempre. Pero afortunadamente estaba equivocada. Cuando mi madre y yo nos mudamos, nuestra vida comenzó a mejorar. Tenía mucho miedo de no ser aceptada en la escuela por mi rostro malvado. Al principio los chicos en cierta forma me tenían miedo al ver mi mueca aterradora, pero tan pronto como trabajamos en un proyecto, muchos me vieron como una chica amable y tranquila. Una de mis compañeras incluso me ofreció trabajar a medio tiempo con ella en la granja familiar para que mi situación económica no fuera tan deplorable. Acepté sin dudarlo. Mamá consiguió trabajo en una tienda local. El salario era más bajo que en la ciudad, pero teníamos suficiente dinero para vivir. Y poco a poco fuimos pagando los préstamos y deudas. ¿Crees que los defectos de una persona interfieren en la verdadera amistad? Comparte tu opinión en los comentarios, será muy interesante leerlos. Si te gustó el video, no olvides hacer clic en el botón me gusta y compartirlo con tus amigos.